Olá, estou muito emocionada de empezar essa nova série de vídeos aqui com vocês. Eu sou Paula Romano, estou com Rafael Mejía. Hola. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, buenos días. Feliz, emocionado. Eu também muito feliz, muito alegre. Nosotros tenemos una misión de abordar 3 líneas de pensamiento durante una serie de videos que vamos a producir por aquí. Y son 3 aspectos. El primero, vamos a hablar sobre el ser humano. Después, su relación con lo que rodea y con los demás. Y también entender qué es, hasta dónde vamos y el sentido de la vida. Rafa, ¿me ayuda a entender un poco esos tres aspectos? Sí, yo creo que son 3 inquietudes que los seres humanos genuinamente tenemos. Comprender un poco nuestra naturaleza, qué nos pasa, por qué nos pasa, o sea, entender ese ser humano, qué significa un humano que tiene un ser. Eso yo creo que es un gran tema, es un tema que se ha abordado a lo largo de la historia y pues es bueno abordarlo ahora con un contexto de lo que pasa ahora. Igualmente, al ese ser humano no estar solo, tiene primos, hermanos, amigos, familia, políticos, religiones, todo lo que lo rodea, pues cómo nos relacionamos con eso, por qué de alguna manera nos impacta, nos beneficia, nos perjudica. Entonces, aprender a relacionarnos con todos esos aspectos humanos y no humanos de la vida. Ese es otro gran tema. Y el tercer tema es, bueno, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y para dónde vamos? ¿Cuál es el sentido? Así que estás proponiendo 3 ejes fundamentales que se han abordado y que muy seguramente se seguirán abordando. Sí, y yo siento que la filosofía es una gran herramienta para poder entender esos temas. Pero me gustaría también entender, antes de primera, ¿qué sería la filosofía? ¿No? ¿Cuál sería la etimología de filosofía? Sí, yo creo que a todos nos educan un poco con esta formación etimológica de qué es filosofía. Etimología significa de dónde proviene la palabra y cómo está compuesta. Filosofía, filo, está relacionado con el amor, con la necesidad de amar, de buscar algo. Y todos tenemos esa necesidad de algo no conocemos, algo nos falta para sentirnos mejor, más completos, más unificados. Entonces ese filo está relacionado con el amor, con la necesidad de buscar algo. Y la sofía, precisamente con encontrarlo, con tener esta capacidad, esta inteligencia de poder, eso que estoy buscando tiene sentido. Ahí viene la sofía, viene esta sabiduría, esta inteligencia de saber escoger o de saber ver lo que estoy buscando. Y aquí me gustaría mencionarte algo también, que en la antigüedad la sabiduría estaba muy asociada con el fuego. Y hace poco que hacíamos un libro de etimologías, encontrábamos en la etimología que la filo, el amor, está muy asociado con el corazón, de alguna manera. Cuando estamos enamorados nos tocamos el corazón, decimos, ay, algo me conmovió. Ese amor tiene que ver con calor. Y ese calor es un atributo del fuego. Y la sabiduría tiene que ver como con esa claridad, con ese saber, con ese me cayó el 20, y esa claridad, esa luz, también la da el fuego. Por eso es que el calor y la luz son atributos del fuego. Es decir, el calor, corazón, amor, y la luz, claridad, mente, sabiduría, están asociadas, y por eso históricamente y simbólicamente las escuelas de filosofía han asociado mucho la filosofía con el fuego. Entonces, cerrando ese tip que complementa un poco, la filosofía no es otra cosa que buscar, hacernos preguntas, buscarlas, encontrarlas y en lo posible aplicarlas o vivirlas, porque pues, ¿para qué busco? ¿Para qué encuentro si no tiene una utilidad práctica? Eso a grandes rasgos te podría decir que es la filosofía y pues es lo que vamos a tratar en una serie de videos de desarrollar estos grandes temas del ser humano y de la humanidad, ¿no? Sí, y en ese eje del ser humano que vamos a iniciar, tenemos el primer tema que es la filosofía natural. Entonces, ¿cómo aplicamos ese amor a sabiduría en algo natural? En algo natural.
Te venía que estábamos tú y yo hablando antes de iniciar el video sobre lo que es naturaleza y te preguntaba qué era naturaleza. Y generalmente asociamos la naturaleza con un ecosistema biológico, con algo que está vivo, con algo que se mueve, con agua, montañas, plantas, árboles, estrellas. Eso es lo que entendemos por natural, porque de alguna manera lo relacionamos con lo que se mueve, con lo que está vivo y con lo que está orgánico. Pero cuando vamos a una ascensión más profunda de lo natural, la naturaleza de las cosas, ¿cuál es la naturaleza de esa persona? ¿Cuál es la naturaleza de esa empresa? ¿Cuál es la naturaleza de cierta profesión? O sea, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es lo basal, el eje, lo sustancial, lo esencial? Entonces, naturaleza tiene que ver, de alguna manera, con la esencia de las cosas. Y como todo tiene esencia, ahí yo diría, desde mi perspectiva, que la naturaleza es todo. La naturaleza es todo lo que nos envuelve. Y como lo estamos viendo o entendiendo desde un eje humano, entonces la naturaleza es todo lo que rodea al ser humano, aparentemente orgánico o inorgánico, desde los minerales, plantas, animales, macrocosmos, planetas, elementos inertes, todo lo que configura el ecosistema o la esfera sobre la que nos movemos, yo entendería que eso es naturaleza. Entonces no es solamente un ecosistema biológico, la naturaleza desde mi perspectiva lo es todo. Sí, y yo confieso que yo pensaba aquí en mi cabeza que la naturaleza era algo biológico, algo orgánico, pero el amor a la sabiduría, la filosofía me ha proporcionado ver de otra manera y interpretar la naturaleza como el natural. Y lo natural tiene que ver con algo esencial que es las causas, volver a las causas, sí, no simplemente a los efectos. La filosofía natural, esa en específico, nos hace ver las causas y todo es natural, o sea, todo proviene de algo. Y es muy interesante porque te cambia la forma de ver todo lo que sucede en tu vida y lo que sucede a tu alrededor. Sí. Quisiera que tú hablaras un poquito sobre esas causas, ¿no? Sobre la filosofía natural en relación a las causas. Sí, porque en esta comprensión del ser humano es importante las causas de las cosas, porque pues nos inquietan cosas de la vida. Cuando nos despertamos en la mañana, ¿por qué me tengo que despertar? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué me tengo que ganar la vida? ¿Por qué me va bien con esto, no me va bien con aquello? ¿Por qué tengo esta pareja a mi lado? ¿Por qué estoy solo? Todas esas preguntas tienen que tener una causa, tienen que tener un origen. Eso es filosofía, hacerse esas preguntas. ¿Para qué? Porque a lo mejor como nos perturban, como queremos tener un control de las cosas, tenemos unas expectativas de las cosas, queremos disfrutar de alguna manera. Yo creo que genuinamente todos queremos disfrutar la vida, todos queremos aprender a vivir, todos queremos de alguna manera tener una predictibilidad de lo que pasa. Pues la forma como los científicos predicen algo es trazando puntos, uniendo la historia que tenemos, uniendo lo que ha pasado para poder generar una proyección. No es tan simple porque no es lineal. Uh-huh. El mundo es... Pero más o menos es lo que busca el filósofo, lo que buscamos nosotros en la vida. Claro. Ok, ¿por qué me viene pasando siempre lo mismo? ¿Y será que me va a seguir pasando? Es decir, ¿es una línea? ¿O puedo hacer que las cosas sean diferentes? Puedo ondular, puedo girar, puedo moverme, puede pasar algo. Claro, pero yo necesito conocer las causas de las cosas. Eso es ser filósofo en una vida, en lo cotidiano. Entonces, la filosofía natural, es decir, la naturaleza de las cosas, la esencia de las cosas, la causa de las cosas, bueno, ¿cuáles son las causas de lo que me pasa? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué no me hace feliz? ¿Cómo quiero vivir? ¿Quiero seguir viviendo de la misma manera? ¿Puedo construir otra vida? Y eso es muy importante, sí, partiendo de una actitud filosófica o de encontrar las causas para entender los efectos. Es una ley de la naturaleza. Toda causa genera un efecto. Yo estoy en este efecto. Todo lo que me pasa es un efecto de algo, entonces necesito ir a esas causas. Sí, es un ejercicio muy interesante de reflexionar, porque a veces estamos nada más reaccionando a lo que nos sucede sin parar tantito
para entender esos efectos, ¿no? ¿En dónde estoy? ¿No? Pensando en la vida de uno mismo, ¿no? Cómo queremos avanzar. ¿En dónde estoy? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros tenemos esa capacidad de volver a lo que generó ese efecto. Y lo que nos puede blindar de tener efectos negativos es algo que es atemporal. Y que no es de moda, no es lo de hoy, yo lo hago porque están diciendo que eso funciona, no, es algo que pasó en la prueba del tiempo, que es actuar con ética. Y Rafa, me gustaría escuchar un poco de ti, ¿qué sería levantar esos valores morales y actuar con ética? Claro, íbamos en que al encontrar la causa de lo que nos pasa en nuestra cotidianidad, una causa genuina, a cada ser humano tiene algo que lo inquieta, y para poder comprender ese algo que lo inquieta necesita ir a ese fondo, a ese trasfondo. En ese trasfondo generalmente debemos encontrar algo. Las escuelas de filosofía en la antigüedad nos enseñaban a tratar de encontrar aspectos que puedan trascender el tiempo, que nos sean útiles en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces acabas de mencionar algo muy importante. En esa búsqueda de las causas, inexorablemente tenemos que encontrar algo que trascienda el tiempo y el espacio. Porque si lo que encuentro ya mañana no funciona, si lo que encuentro en otro lugar ya no funciona, porque entonces aplica aquí pero no aplica allá, pues entonces es una búsqueda incompleta, es una respuesta que a lo mejor no es muy práctica ni muy útil. La filosofía trata de encontrar cosas que sean útiles y que pasen el espacio y el tiempo, es decir, que funcionen en mi pueblo, en mi barrio, en mi ciudad, en mi país, pero que también funcionen hace 1000 años y que seguirán funcionando. Si logramos encontrar aspectos de la vida que responden a eso, que tienen ese origen, pues nos topamos con algo que se llama, que lo decimos como un valor atemporal. Tratamos de buscar valores. ¿Y qué son valores? Es algo que es valioso, es algo que de alguna manera, cuando vemos el oro, por ejemplo, y vemos que el oro es valioso, el valor del oro está en que pasa la prueba del tiempo, en que esa joya pues ha durado, dura, y seguirá perdurando. Y esa joya trae algo que se llama belleza, que trae brillo. Entonces los valores, lo valioso, tiene que ver inexorablemente con lo que pasa a la prueba del tiempo. Necesitamos encontrar cosas de la vida que nos sirvan, que pasen la prueba del tiempo y nos den esa certeza para que cuando a la mañana nos levantemos, sabemos que me sustenta algún valor que no depende del tiempo, que me sustente la disciplina. La disciplina, por ejemplo, dije un valor cualquiera. La disciplina es la acción, es poder tener esta acción ordenada, consistente, constante, perseverante. Es una acción que funciona en la naturaleza, que ha funcionado en la historia y que puede ser parte de mi cotidianidad. Entonces encuentro en ese mundo de los valores, en esas esencias de las cosas, en esa naturaleza de las cosas, encuentro unas virtudes y unos valores que me son útiles para transitar en la vida. De ahí que tiene que ver eso con los aspectos que no pasan la prueba, que pasan la prueba del tiempo y que tienen valor, y a eso lo podemos llamar virtud. Entonces la búsqueda el filósofo busca la virtud para poder incorporarla a la vida y poder, a través de esa virtud, de eso que trasciende, poder tener una configuración futura de lo que sigue y de su existencia y construir una realidad diferente. Y tiene que ver pues con esta relación de estos valores atemporales, de estas cosas que no dependen del tiempo. Sí, y si nos ponemos a pensar, es sencillo, pero no fácil de actuar. Porque, en resumen, lo que está diciendo la filosofía natural es que debemos ser buenas personas, debemos de actuar con lo que es correcto, con lo que debe de ser hecho, ¿no? Con justicia, con bien, con amor, con todo lo que está más elevado, está arriba de nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos va a generar buenos efectos que queremos. Porque correcto. A actuar al revés, ¿no? Pues los efectos van a ser condizentes a lo que tú estás haciendo. Entonces, parece muy mirabolante, pero al final estamos diciendo aquí, Rafa, que tenemos que ser buenos, justos,
disciplinados. Si decimos que vamos a hacer algo, vamos a hacerlo y terminar lo que empezamos. O sea, actuar con lo básico, que al final yo siento que actualmente se ha dificultado, ¿no? Por N razones. Pero esa, que es el punto que nos vamos a decir más adelante también, sobre ese conocimiento de uno mismo, ¿no? De qué es que tengo que calibrar, qué es lo que tengo que hacer. Y esa vida moral que hay que construir todos los días. No puedo saber algo y lo aprendí en 2000, no sé, al principio de 2000, estamos en 2026 y pensar que ya está integrado. Entonces, siento que utilizar la filosofía moral es actuar bien, actuar con ética, con lo que es atemporal, tener valores internos y para tener efectos que queremos. Lo que me gustaría preguntarte a ti, que es una pregunta no sencilla, es ¿cómo encontrar y reconocer nuestros valores internos? Para contestar esa pregunta quiero conectarme con algo que mencionaste que es muy interesante. Cuando ya llegamos a estos valores atemporales, ¿por qué buscamos esos valores atemporales? Porque cuando vamos a la esencia de las cosas de la naturaleza, vemos unos atributos. Hay unos atributos que tiene la naturaleza y aunque a veces no la comprendamos porque, no sé, vemos que algo se destruye, algo se cae, una especie se come a otra, parece una aparente dentro de la naturaleza, hay una aparente sucesión de hechos que no parecen muy justos, pero cuando tomas perspectiva, empiezas a ver que hay un equilibrio en la naturaleza, empiezas a ver que hay unos atributos de orden, de ritmo, de simetría, de armonía, de proporción, de justicia, y cuando empiezas a identificar en esa naturaleza, en esas leyes de la naturaleza, empiezas a ver esos atributos que están ahí, pues resulta que no son ajenos. Y esos son los que tratas de incorporar porque también, así como la naturaleza da claridad con el agua, así como el aire es abundante para todos, así como el sol da luz y calor, ¿qué es el equivalente en los valores humanos? Yo cómo doy calor, cómo doy luz, cómo doy claridad, cómo de alguna manera soy armónico, soy rítmico, tengo proporción, simetría. Esos son los valores atemporales que se incorporan en la cotidianidad y entonces soy simétrico a la hora de trabajar, o sea, trato de generar compensación o justicia. Soy, no sé, amoroso, porque así como cuando necesito calor recibo sol, pues el otro necesita un poco de comprensión, un poco de compasión. Entonces, todas esas analogías que tienen que ver con la observación de la naturaleza, que tienen que ver con la identificación y la capacidad de identificar esos valores que tiene la naturaleza, que aplican para todo y que trascienden el tiempo, pues yo los quiero para mi vida y los quiero para mi cotidianidad. Ese es el espíritu filosófico, tratar de en esa naturaleza poder indagar en esas causas y ver que esas causas yo las puedo llevar para mi vida y las puedo irradiar al entorno. De ahí que conecto con de ahí que esto nos da esta percepción ética, es decir, la ética tiene que ver con la vivencia de esos valores atemporales y esos valores profundos que en el fondo son naturales. Eso es ser ético. Ético va más allá de ser bueno, que me reconozcan que soy muy bueno, miren, soy ético, soy buenito, lo decimos en diminutivo, una forma como limitada de ver esa bondad, pero no, la ética tiene que ver con ser más fuertes, porque como soy más valiente, como tengo cosas valiosas, como tengo valor, como identifico lo que vale, entonces me hago más fuerte. La ética no es para ser bonito, la ética es para ser fuerte. Sí. Y en esa fortaleza fortalezco a los demás. Logro hacer que mi entorno se fortalezca, que la vida se fortalezca y sale una potencia y eso nos ayuda a tener más confianza y a ser felices. Sí. Entendiendo una felicidad como una suerte de estabilidad. Y de ahí entonces esa ética, al identificarla en la naturaleza y al llevarla a la práctica, me genera una coherencia, que era lo que me estás diciendo, ¿no? Una coherencia que al final es una suerte de moralidad. O sea, cuando decimos, es que esa persona es moral, es que lo que dice, lo que piensa, lo que actúa es coherente. Está unido por algo que es predecible y que responde
a algo que es valioso y que tiene sentido. Entonces, esto de ética, que es una relación con esos valores que me fortalecen, y esa moral, que es una coherencia de llevar esos valores a la práctica y a la vida, pues configuran lo que busca un filósofo o lo que buscamos los seres humanos. Me encanta porque realmente no es simplemente ser bueno. A veces la vida te está pidiendo para ser valiente, a veces la vida te está pidiendo para ser justo, a veces la vida es una respuesta de algo que está sucediendo, y tener esa vida moral, tener esa ética e encontrar quién debo de ser en ese momento. Me encanta, y para eso tiene que conocerse, que es el tema que sigue nuestro próximo video. Pero no te contesté la pregunta. Bueno, ¿cuál era esa última? ¿Cómo encontrar y reconocer nuestros valores internos? Bien, claro, acabamos de decir, sí, ahí están los valores atemporales, pero la pregunta es ¿cómo? Y yo te pregunto a ti, ¿cómo me contestarías esa pregunta? ¿Cómo encontrar esos valores internos? ¿Tú qué harías? ¿Cuáles son las herramientas o de qué manera tratarías de encontrar esto que estamos hablando que es valioso, esto que nos hace morales, esto que nos permite identificarlo en la naturaleza, que nos permite vivir de otra manera? ¿Cómo? Porque muchos dirán, bueno, sí, muy bonito, padre lo que dicen, pero ¿cómo? Bueno, primero hay que tener vivencia, ¿no? Maturidad un poco ayuda también a entender, y reflexión. Yo siento que, ya dije eso y repito, siento que a veces vamos viviendo y no reflexionamos con lo que pasó. Hay que tener un espacio de silencio, un espacio junto a nuestra conciencia, para que ella nos pueda indicar si estamos actuando con nuestros valores internos o no. Y calibrar, porque también no es autoflagelo, no actué bien ahí. Calibrar, no dejar todo en lo justo. Errores van a suceder, ¿no? Y no quiere decir que tus valores sean menos porque cometiste errores. Eso es lo que pienso yo. Pero si tú reflexionas y calibras, ahí sí enseña que tienes valores internos. No, si eres una persona coherente, como tú acabas de decir, coherente. No que no cometa errores, sí va a cometer, sí va a caer, estamos aquí para aprender, pero que se calibra. Siento que es por ahí que tú puedes nivelar cómo van tus valores internos. Es una pregunta tremendamente amplia, filosóficamente, que se la han intentado de contestar a lo largo de la historia. Seguramente se ha contestado, pero todavía no la tenemos tan clara y no la seguiremos preguntando. ¿Cómo encontrar eso? Pues acabas de decir cosas muy interesantes a través de la experiencia, a través de la vivencia. ¿Cómo realmente comprendes algo? Lo comprendes cuando lo entiendes. Hace poco hacíamos una lectura y nos decía que la mente nos permite comprender o entender las cosas, pero la intuición nos permite saber sobre las cosas. Realmente saber es que las tengo integradas, tengo una experiencia, realmente las conozco. A veces podemos hablar mucho de un tema, pero realmente no sabemos de él. Uh-huh. Entonces, la forma en que podemos incorporar, cómo encontrar esos valores, tiene que ser con una vivencia, tiene que ser con experiencia, tiene que ser con práctica, tiene que ser sometidos, exponiéndonos a la vida y ver que sí entendí esos valores atemporales y ahí que los tengo que llevar a la cotidianidad. Entonces coincido contigo, la experiencia es importante, pero también la observación de la naturaleza, también la reflexión, porque puede ser tener una experiencia, puede ser observar las cosas, pero también puede ser yendo hacia adentro, no sé, con introspección profunda. Y para todo eso necesitamos educarnos. ¿Cómo llegar a las ideas? Pues necesito identificarlas y reconocerlas, verlas, conocerlas. Y yo para conocer algo necesito que me enseñen a verlo y me tengo que educar. Entonces es una respuesta muy abierta, pero hay muchas formas de acceder a ella. Educándonos, reflexionando, teniendo experiencias, conviviendo con los demás que nos someten a prueba, observando la naturaleza. Son muchas las vías y las formas que la filosofía te permite para poder acceder a esos valores atemporales, a esa naturaleza de las cosas, a esa esencia de las cosas, para incorporarlas, realmente saber y pues llevarlas a la práctica y vivirlas. Sí,
Y conociendo a uno mismo. Y conociendo, por supuesto, porque si es como una doble filo, yo no puedo, o sea, si yo no lo tengo adentro, si yo no tengo 5 pesos, no puedo dar 5 pesos. Si yo no me conozco a mí mismo y yo no tengo esto por dentro, yo no se lo puedo dar a otros, no puedo ni siquiera hablar de eso. Entonces, efectivamente es una relación interna y externa. Tiene que ver con una vida interior que se refleja en lo exterior, en mi cotidianidad. Se refleja en mi forma de trabajar, en mi forma de caminar, en mi forma de comer, en mi forma inexorablemente de vivir. Sí, y para eso hay que estar en movimiento. No da para estar en una cueva, ¿no? Esperando que las experiencias se presenten y que nuestro valor moral crezca. Hay que arriesgarse y vivir la vida. Sí, mira, esto que, perdón que te interrumpa, pero es súper importante. Es una filosofía práctica y para vivir. No estamos en momentos para retirarnos en cuevas, a acceder a misterios. Sí, maravilloso, y quien lo pueda hacer, y en épocas históricas quien lo pudieron hacer, está bien. Pero dice el filósofo fundador de la escuela, nuestros monasterios, nuestros templos es la cotidianidad, es la calle, es la vida cotidiana, es ahí donde debemos estar sometidos a prueba, es ahí donde debemos acceder a esos misterios de la vida, y es con una vida práctica y una cotidianidad. Tenemos que incorporar esto e irlo a vivir con los primos, con el perro, con los amigos, en el trabajo, en el estudio. Eso es una filosofía activa, una filosofía viva, una filosofía práctica, que es realmente lo que buscaban las escuelas de filosofía. Esas escuelas de filosofía no era para encerrarte en un monasterio y revelarte los secretos de ultratumba, del que hay más allá de la vida, de la muerte. Era para enseñarte a vivir y era necesario salir a enseñar a otros, salir a vivir esto. Entonces, lo que estamos hablando aquí de filosofía natural es una filosofía naturalmente viva. Viva es que se mueve, como acabas de decir. Viva es que es orgánica. Viva es que se expande. Viva es que se aplica al hoy y a la hora. Sí. Y esa es nuestra idea con nuestra serie, poner ideas en movimiento y algunas herramientas para que tú puedas utilizarlas en tu vida cotidiana. Pues feliz. Muchas gracias, Rafa. Gracias a ti, Pau. Feliz y nos vemos en el próximo video. Chao. Bye. Bye.